¿Cuál será el opuesto, la versión contraria del feminismo moderno? ¿Acaso es el machismo? O muchos dicen que es misoginia. En sus comentarios me han dicho, no, es el igualitarismo. O posiblemente sea el antifeminismo. ¿Cuál de estos es el opuesto del feminismo moderno? Es decir, si tú no estás de acuerdo con el feminismo moderno, ¿cuál es su contraparte? ¿Cómo lo podemos pelear? ¿Saben cuál es la respuesta? Es el feminismo, que en hombres se llama masculinismo. Acorde a derechos humanos y la ONU, incluso ONU Mujeres, el feminismo es la igualdad de derechos y aunque no les guste obligaciones, porque no puedes tener un derecho sin una obligación o una responsabilidad, entre los sexos. Y están hablando de políticos, derechos políticos, económicos, sociales y los más importantes, los vitales en derechos humanos, los legales. ¿Esto significa que hombres y mujeres seamos iguales? No, somos completamente diferentes. Pero el punto número uno de derechos humanos es todos los individuos o ciudadanos deberíamos ser tratados por igual sin importar tu color, tu credo, tu situación política y muy importante, tu sexo. Eso era lo que buscaba el feminismo, igualdad, entendiendo que somos diferentes. Ahora bien, dime tú, ¿vivimos en igualdad? Me parece que no, me parece que en el momento en que hay más leyes que benefician a las mujeres que a los hombres, vivimos en otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es misandria. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. En este capítulo me gustaría que explicáramos todos estos términos. A ver, seguramente has escuchado misoginia. ¿Cuál es su opuesto? Es misandria. ¿Y qué es eso? Es el beneficio a uno de los dos sexos afectando al otro o el odio al otro. Evidentemente misoginia, que sí lo has escuchado, es el beneficio al hombre a través del odio de la mujer. Pero misandria es lo mismo, es el beneficio de la mujer a través del odio al hombre. ¿Y hoy qué estamos viendo? Completamente odio al hombre y beneficio a la mujer. Eso es lo que vemos hoy en día en la sociedad. Cualquier persona que te diga que es feminista y no te acepte que vive en misandria o en un matriarcado, entonces no es feminista. No es una feminista de verdad. Es misándrica. Ahora bien, siempre me dicen, no, es que se vive en un patriarcado. A ver, entendemos el concepto porque como que no logro que la gente me entienda qué significa patriarcado y matriarcado. Si ustedes van al diccionario o a diferentes diccionarios, lo que van a encontrar es cuando una figura de poder, llámese la familia, el Estado, una empresa, de manera sistemática, es decir, lo más normal o siempre, se beneficia a uno de los dos sexos. Hoy en día, ¿quién se beneficia? A las mujeres. Entonces es matriarcado o patriarcado. Y una enorme confusión es que como viene de la raíz de madre y padre, creen que es porque el padre es la figura de autoridad. Y eso es un error. Porque claro, puede ser el padre la figura de autoridad, pero si siempre trata a su hija como la princesa y a los hombres los trata pésimo y siempre se le da el beneficio a la hija que a los hijos, sigue siendo un matriarcado. Y pasa igual al revés. Hay muchas mujeres, madres de familia, que pueden ser patriarcales, que le den beneficios a los hijos sobre las hijas. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Muchas personas en los comentarios me han puesto, no, el opuesto del feminismo moderno debería ser el igualitarismo. A ver, ya expliqué que el feminismo es igualdad a nivel ciudadano, ¿correcto? En derechos y obligaciones nada más, legales, sociales, económicos. El igualitarismo es un problema o es un cáncer actual. Es creer que somos iguales, hombres y mujeres seamos iguales, y pasan en otros temas, religiones, razas, pero es lo mismo alguien con un antecedente judeocristiano que alguien teócrata, no puedo decir esa religión, son aquellos que creen que la religión está por arriba de la ley. Me parece que no, pero pasa lo mismo con hombres y mujeres. Los hombres y mujeres no somos iguales. Físicamente somos diferentes, químicamente somos diferentes, hormonalmente somos diferentes, somos superiores físicamente a las mujeres. Hay muchas diferencias. La forma en que pensamos es diferente. Eso no significa que a nivel ciudadano no deberíamos tener igualdad. El igualitarista es aquel que cree que
Un hombre que se pone una falda se vuelve una mujer porque pues, él se autopercibió así. Eso nunca va a pasar. Un hombre jamás va a entender lo que es ser una mujer. No puede haber personas fluidas o de otro género. Un hombre que nació hombre nunca va a entender qué se siente ser mujer y viceversa, ¿no? Una mujer, no porque se ponga gorda y se corte el pelo, eso ya es un hombre, perdón, pero no. Una mujer jamás va a entender lo que es ser un hombre. O pensar que porque a un hombre le ponen una matriz va a poder tener hijos, es una locura. Pero el igualitarismo es esa exageración en creer que somos exactamente iguales. Y por ello, saliendo de eso, salen por decir cosas espantosas como mujeres peleando contra hombres en un ring. Si han tenido la desfortuna de ver alguna vez estos videos, son terribles, porque les meten una maraquilla a la mujer porque creen que son iguales. Es que pesan lo mismo. No importa, pero es un hombre contra una mujer. No pueden hacerlo. No pueden. El igualitarismo no es el contra del feminismo. El feminismo ya buscaba igualdad, pero a nivel ciudadano, individuo, en la Constitución, en derechos y obligaciones. No es que seamos iguales. Muchas otras personas me ponen, no, el opuesto del feminismo moderno es el machismo. Y a mucho orgullo. Me parece que no hemos entendido correctamente qué es machismo. El machismo no es defender al hombre. Machismo es la creencia que el hombre es superior a la mujer. Por ser hombre y por ser mujer. Por su sexo. Que todos los hombres son superiores a las mujeres. Y no hablo de físicamente, eso ya lo sabemos. Hablamos de en condiciones laborales, intelectuales, de valores, de emociones. Y de repente confundimos realidades. Por ejemplo, los hombres naturalmente tenemos mejor inteligencia emocional. Eso es un hecho. O que los hombres físicamente seamos superiores a las mujeres. Pero no significa que las mujeres sean inferiores. Porque habrá muchas actividades en las cuales las mujeres lo hagan mejor que los hombres. En capacidad de socializar, son mejores las mujeres. En visualizar emociones y poder controlar a otras personas a través de lo que están viendo y sintiendo. En eso son mejores las mujeres. Entonces el machismo es malo y el feminismo real, el del siglo pasado, es bueno. Machismo es un tipo de sexismo. Sexismo es hacer división entre los sexos. Pero el sexismo puede ser bueno, pero también puede ser malo. Cuando es bueno se le llama ser una dama o ser un caballero. Cuando es malo es machismo. Pero adivinen qué, en las mujeres también hay un opuesto del machismo, que es el embrismo. Es la creencia que todas las mujeres son superiores que los hombres. El yo sí te creo, hermana. O una mujer puede hacer exactamente lo mismo o mejor que un hombre. O la ideología de no se necesitan a los hombres. O la ideología de si todos los puestos de poder en el mundo, todos los gobiernos, solo hubiera mujeres, sería un mejor mundo. Cuando las mujeres son más violentas que los hombres. Quizás no físicamente, pero emocional, intelectual, económicamente son mucho más violentas las mujeres. Y recuerden que en la violencia es una cuestión de poder. Claro, los hombres son más violentos físicamente con las mujeres porque tienen más poder. Pero ¿sabían ustedes que la violencia infantil y a personas de la tercera edad lo hacen por mucho más las mujeres que los hombres? Porque tienen el poder, porque son más fuertes que el anciano o que el niño. Y el último punto es el antifeminismo. El antifeminismo como tal es también, la raíz de la palabra sería el odio al feminismo, que sería un tipo machismo o misoginia. Si entendemos correctamente que feminismo era igualdad de derechos y obligaciones, y que lo que hoy vivimos no es feminismo moderno, es misandria, matriarcado. Empecemos a usar las palabras correctas, sin importar si eres hombre o mujer. El antifeminismo es una manera corta de toda esta explicación. El antifeminismo es el feminismo moderno, no lo acepto. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. Por favor recuerda, cualquier persona que se diga feminista, pero que no acepta que vive en un matriarcado o en misandria, en realidad no es feminista. Es misándrica, es matriarcal. Está buscando el beneficio activamente de las mujeres. Lo piense, actúe en él o incluso tenga poder para cambiarlo. Si tú estás en contra de esta desigualdad sistemática, porque ya es sistemática, en contra del hombre,
En lugar de hablar de antifeminismo, hablemos de misandria, hablemos de derechos humanos. Un ejemplo clarísimo, la presunción de inocencia. Hoy en día el hombre tiene que demostrar que es inocente, cuando derechos humanos hablaba de que todo individuo, sin importar color, credo, raza, sexo, tiene una suposición de que es inocente hasta demostrar lo contrario. Peleemos porque derechos humanos hagan lo correcto. Dejemos de hablar de antifeminismo o de machismo. Hablemos de la misandria. Quejémonos de lo que está empujando la ONU con sus objetivos de desarrollo sustentable. Quejémonos con derechos humanos de por qué se le está dando un beneficio a la mujer. Digamos las palabras correctas. Misandria. Que por cierto, me encantaría presumirte mi nuevo pin. Este loguito de aquí no es el símbolo de trans, es el símbolo que utiliza la ONU para su quinto objetivo de desarrollo sustentable o sostenible, depende en qué país vivas, que habla de hombres y mujeres, igualdad, ves el símbolo de igualdad. Pero ¿qué pasa cuando son los hombres los que están siendo atacados? Son los hombres los que tenemos menos derechos. Tenemos que tener el puño, el mismo puño que tienen las feministas, pero del hombre. Porque hoy deberíamos quejarnos de la desigualdad sistemática y sistémica en contra del hombre. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.